El sonido de una mano abierta impactando contra la mejilla de una mujer es algo que nunca se olvida. Es un sonido seco, sucio, un chasquido que rompe el aire, y en mi casa rompió algo mucho más importante que el silencio de la Nochebuena. Rompió el futuro de Fabricio. Eran las 11:40 de la noche del 24 de diciembre. Estábamos en mi casa, en Saltillo. Afuera, el termómetro marcaba 2 grados bajo cero, ese frío del norte que se te mete en los huesos si no estás acostumbrado. Adentro, la chimenea estaba encendida y la mesa estaba servida con lo mejor: pierna adobada, romeritos, bacalao y un par de botellas de tequila reserva de la familia que yo había guardado para la ocasión. Éramos 12 en la mesa, mis 2 hijos mayores con sus esposas, mis nietos corriendo por la sala esperando abrir los regalos, mi esposa Elena, que en paz descanse su paciencia, y por supuesto, mi hija menor, Regina, con su marido, Fabricio. Fabricio siempre fue un hombre ruidoso, de esos que entran a una habitación y necesitan que todos volteen a verlo. Llevaba un traje italiano que le quedaba un poco apretado, un reloj de oro rosa demasiado grande para su muñeca, y esa sonrisa de suficiencia que tienen los hombres que han hecho un poco de dinero rápido y creen que han inventado el hilo negro. Llevaba toda la noche hablando de su fábrica, de su imperio logístico, de cómo este año había facturado más que nadie en el parque industrial. El problema de este país, don Eliseo, me decía, señalándome con su copa de vino tinto, manchando el mantel de lino blanco de mi mujer con cada gesto brusco, es que la gente de su generación tiene miedo al riesgo. Ustedes juntaban centavos. Nosotros, los empresarios modernos, multiplicamos millones. Es cuestión de mentalidad, suegro, mentalidad de tiburón. Mis hijos mayores, Rogelio y Esteban, se miraron entre sí y bajaron la vista al plato. Ellos sabían. Todos en esa mesa sabían la verdad, menos el idiota que estaba hablando. Yo solo corté un pedazo de pierna, lo mastiqué con calma y asentí. El riesgo es bueno, Fabricio, siempre y cuando el paracaídas sea tuyo y no prestado, le dije con voz baja. Él soltó una carcajada exagerada. ¿Prestado? Por favor, don Eliseo. Todo lo que tengo lo he construido con estas manos. Mi nave industrial es la más moderna del Bajío. Mis clientes son internacionales. Regina no tiene de qué preocuparse. Ella vive como reina gracias a mi visión. Ahí fue cuando Regina, mi niña, cometió el error. Regina estaba sirviéndole más salsa a uno de los niños. Se veía cansada. Tenía ojeras que el maquillaje caro no podía tapar del todo. Llevaba meses diciéndonos que todo estaba bien, pero los padres vemos cosas que los hijos callan. Fabricio, amor, dijo ella, con voz suave, casi tímida. No te olvides que el préstamo puente para la nómina de diciembre lo firmó mi papá como aval. Quizás deberías bajarle un poco al tono. Es Navidad. Fue un comentario inocente, una verdad pequeña dicha en voz baja para que él dejara de hacer el ridículo. Pero para un hombre pequeño con un ego gigante, la verdad es un insulto. El cambio en la cara de Fabricio fue instantáneo. La sonrisa de tiburón desapareció. Sus ojos se inyectaron de esa furia repentina que solo tienen los cobardes cuando se sienten descubiertos. ¿Qué dijiste?, preguntó, y la temperatura de la mesa bajó más que la del exterior. Solo dije que papá nos ayudó con... empezó a decir Regina. No la dejó terminar. Se levantó de su silla, giró el torso y le soltó una bofetada con el dorso de la mano. Plaf. Regina cayó sentada en su silla, llevándose la mano a la cara, con los ojos llenos de lágrimas y sorpresa. El golpe resonó en el comedor como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto. Mis nietos dejaron de jugar. Mis hijos, Rogelio y Esteban, se levantaron de golpe, tirando sus sillas hacia atrás, con los puños cerrados, listos para saltar sobre él y molerlo a golpes ahí mismo, sobre el pavo y la ensalada de manzana. «Siéntense», ordené. Mi voz no fue un grito. Fue una orden militar. Seca. Cortante. Mis hijos se detuvieron, respirando agitados, mirando a Fabricio con ganas de matarlo. Fabricio se acomodó el saco, respirando fuerte, dándose cuenta de lo que acababa de hacer, pero su orgullo le impedía disculparse. Miró a Regina, que lloraba en silencio, y luego me miró a mí,
desafiante. Ella tiene que aprender a no contradecirme en público, don Eliseo. En mi casa mando yo. Y si no le gusta, que se largue. Al fin y al cabo, quien trae el dinero soy yo. Lo miré. Pude haber dejado que mis hijos le rompieran la mandíbula. Pude haberme levantado yo mismo y a mis 68 años haberle enseñado lo que aprendí en los años duros del norte, cuando los problemas se arreglaban a la mala. Pero la violencia física es efímera. Unos moretones se curan. Los dientes se arreglan. Yo no quería lastimarlo. Yo quería borrarlo. Miré a Regina. Mi esposa ya la estaba abrazando. Asentí levemente hacia ella para confirmar que no había daño permanente físico, solo el orgullo y el corazón roto. Tienes razón, Fabricio, dije. Me limpié la boca con la servilleta y la dejé suavemente sobre la mesa. En tu casa mandas tú, pero estás en mi casa, y hoy es Navidad. Me puse de pie, lentamente, sin arrastrar la silla. ¿A dónde va?, preguntó Fabricio con un tono de nerviosismo disfrazado de bravuconería. No he terminado de hablar. Tú ya terminaste, le respondí sin mirarlo. Sigue comiendo. La cena está muy buena. Caminé hacia la puerta corrediza de cristal que da al patio trasero. Salí al frío de la noche. El aire helado de Saltillo me golpeó la cara, ayudándome a enfriar la sangre que me hervía por dentro. Saqué mi teléfono del bolsillo del chaleco. Mis manos no temblaban. Marqué un solo número. No fue a la policía. No fue a una ambulancia. Llamé al ingeniero Cárdenas, mi jefe de operaciones y seguridad del Parque Industrial Santa Mónica, el parque donde estaba instalada la gran fábrica de Fabricio. Sonó 2 veces. ¿Don Eliseo?, contestó Cárdenas, sorprendido. «Feliz Navidad, señor. ¿Pasa algo?». Miré a través del cristal. Adentro, Fabricio se servía más vino, intentando actuar como si nada hubiera pasado, mientras mi hija lloraba en el hombro de su madre. «Cárdenas», dije con voz tranquila, «activa la cláusula 4 del contrato de arrendamiento de la nave B12, la de Logística Fabricio». «¿Señor?». Cárdenas dudó un segundo. «¿La cláusula de rescisión inmediata por incumplimiento estructural?». «Don Eliseo, eso implica cerrarles el acceso, cortar luz industrial y bloquear la salida de mercancía. Es Nochebuena. Tienen camiones cargados listos para salir a Laredo mañana a las 5:00 am. Si hago eso, pierden la certificación de exportación». Di una calada profunda al aire frío. «Lo sé. Quiero los portones cerrados con cadenas y soldadura en 20 minutos. Pon a los guardias armados en la entrada. Nadie entra, nadie sale. ¿Y Cárdenas?». «Dígame, patrón». «Corta el suministro de agua y luz desde la subestación principal. Quiero esa nave muerta antes de que sirvan el postre aquí en mi casa». «Entendido, don Eliseo». En 20 minutos esa fábrica no existe. Colgué. Me quedé un momento afuera, mirando las estrellas. Sentí una paz inmensa. Fabricio creía que era un empresario exitoso. Lo que él nunca entendió, porque nunca se molestó en leer las letras chiquitas, es que él no era dueño de nada. La tierra era mía. La nave industrial era mía. La maquinaria estaba en arrendamiento financiero con una Sofom de la que soy socio mayoritario. Incluso la casa donde vivían estaba a nombre de una de mis inmobiliarias para protección fiscal. Él solo era un inquilino que acababa de golpear a la hija del casero. Guardé el teléfono y volví a entrar. Fabricio me miró cuando me senté de nuevo a la cabeza de la mesa. «Espero que haya ido a tomar aire para calmarse, suegro», dijo con esa sonrisa cínica. «No queremos arruinar la fiesta por un malentendido de mujeres, ¿verdad?». Sonreí. Fue una sonrisa genuina. La sonrisa del verdugo que ya afiló el hacha y solo está esperando que el condenado ponga el cuello. «No, Fabricio. No queremos arruinar nada. Disfruta tu pavo. Come bien. Vas a necesitar mucha energía mañana». La cena terminó como terminan las tragedias griegas, con un silencio denso y mucho vino. Fabricio, en su inmensa estupidez, interpretó mi silencio como sumisión. Creyó que yo, el viejo, me había acobardado por no querer hacer un escándalo frente a los nietos. Se sirvió otra copa. Se rió de sus propios chistes. Incluso tuvo la audacia de palmearme la espalda al despedirse, con ese aliento a mezcla de cognac y soberbia. «No se preocupe por lo de Regina, suegro», me susurró al oído, creyendo que me hacía un favor.
A veces las mujeres se ponen histéricas. Mañana ni se va a acordar. Lo miré a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas. No veía al león. Solo veía la hierba. Que descanses, Fabricio. Mañana será un día largo, fue lo único que le dije. Se fueron a la casa de huéspedes que tengo en la parte trasera del rancho. Regina se fue con los niños, cabizbaja. Él se fue tambaleándose, sintiéndose el rey del mundo. Yo no dormí. Me serví un café negro, fuerte, sin azúcar, y me fui a mi despacho. Encendí la computadora. Mientras él dormía la mona, yo revisaba los cimientos de su imperio. Fabricio siempre se jactaba de ser un hombre hecho a sí mismo. La realidad es que era un hombre hecho por mí. Cuando se casó con Regina, no tenía dónde caerse muerto. Yo le ofrecí la oportunidad, administrar una de mis naves industriales en el Parque Santa Mónica. Le di la estructura legal, le presenté a los clientes, le avalé los créditos. Pero Fabricio cometió el pecado capital de los mediocres. Confundió administración con propiedad. En la pantalla brillaban los documentos que él nunca leyó completos. El contrato de arrendamiento maestro. La nave industrial no era de su empresa, Logística Fabrimex. Era de mi holding, Inmobiliaria Montemayor, y la cláusula 4, inciso B, era clara. El arrendador, yo, puede rescindir el contrato unilateralmente y sin previo aviso en caso de detectar conductas que pongan en riesgo la reputación moral o financiera del predio. Golpear a mi hija era, definitivamente, un riesgo moral. La maquinaria, esas grúas y montacargas que él presumía en Instagram con el hashtag MyToys, eran leasing puro, arrendamiento financiero. Yo era el aval solidario. Si yo retiraba el aval, el banco ejecutaba la garantía en 24 horas. El crédito puente. Él creía que el banco le prestaba por su linda cara. Le prestaban porque mi firma estaba al reverso de los pagarés. Pero había algo más, algo que descubrí hace 6 meses y guardé para un momento como este. Abrí la carpeta de auditoría interna. Mis contadores habían detectado facturas infladas. Servicios de consultoría externa, pagados a una empresa fantasma en Panamá. 200.000 pesos mensuales que salían de la empresa, mi dinero, técnicamente, para financiar los vicios de Fabricio. Robando al suegro para pagarle a la amante, murmuré para mí mismo en la oscuridad del despacho. Qué original, Fabricio, qué cliché. Cerré la laptop a las 3:00 am. Todo estaba listo. La trampa no solo iba a atraparle la pierna, le iba a triturar el alma. El sol de invierno en Saltillo es traicionero. Brilla mucho, pero no calienta. A las 9:00 am, la casa estaba en calma. Los nietos abrían regalos en la sala principal. Regina tenía los ojos hinchados y usaba maquillaje extra para tapar el moretón incipiente en el pómulo. Fabricio bajó a las 9:30 am. Traía gafas oscuras, pijama de seda y una resaca de campeonato. «Buenos días, familia. Feliz Navidad», gritó, fingiendo ánimo, buscando café desesperadamente. «¿Alguien tiene una aspirina? Me va a estallar la cabeza». «Te va a estallar algo más que la cabeza», pensé, mientras leía el periódico en mi sillón habitual. En ese momento, su celular, que había dejado sobre la mesa de centro, empezó a vibrar. Era una llamada. Luego otra. Luego un mensaje de WhatsApp. Luego otra llamada. Fabricio frunció el ceño, molesto por el ruido. ¿Quién carajos molesta en Navidad a esta hora? Gruñó, tomando el aparato. Vio la pantalla. Es Beto, el gerente de planta. Qué latoso. Seguro se le olvidó la clave de la alarma otra vez. Contestó con altavoz, mientras se llevaba la taza de café a la boca. ¿Qué quieres, Beto? Es Navidad, hombre. ¿No puedes resolver nada solo? La voz que salió del teléfono estaba llena de pánico. Un pánico real, contagioso. «Jefe, tiene que venir. Jefe, es un desastre». Fabricio se detuvo con la taza a medio camino. «¿De qué hablas? Cálmate». «No podemos entrar, jefe. Están los portones cerrados». «¿Cómo que cerrados? Pues ábrelos, idiota». «¡Tienes la llave!». «No, jefe, no me entiende». Beto gritaba casi llorando.
Están soldados. Hay cadenas soldadas en los portones principales y hay unos tipos, unos guardias de seguridad privada armados, con uniformes negros y perros. No son los del parque, son externos. Nos dicen que es propiedad privada y que si damos un paso más nos sueltan a los perros. Fabricio soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Qué estupidez es esa? Yo soy el dueño. Pásame a esos guardias. Jefe, hay más, interrumpió Beto. No hay luz. Intentamos entrar por la puerta de personal y no hay energía. Los generadores de respaldo no arrancan. Los refrigeradores de los perecederos están apagados desde anoche. La carga de marisco para Laredo se está descongelando, jefe. Son 2 millones en mercancía que se van a echar a perder en 3 horas. El color desapareció de la cara de Fabricio. La resaca se le olvidó de golpe. ¿Que no hay luz? ¿Hablaste a la comisión? Dicen que hay una orden de corte por irregularidad en el contrato. Jefe, los choferes de los tráileres están furiosos. Quieren irse, pero los guardias no dejan sacar las unidades. Dicen que los camiones tienen reporte de embargo. Es un caos. Fabricio colgó el teléfono. Sus manos temblaban. Miró a Regina, luego a mí. Seguro es un error del banco o de la administración del parque, dijo, intentando convencerse a sí mismo. Voy a llamar a Cárdenas. Él arregla todo aquí. Marcó el número de mi jefe de seguridad, el mismo número que yo había marcado 10 horas antes. Sonó una vez, 2 veces. El número que usted marcó está temporalmente fuera de servicio o no desea contestar su llamada. Fabricio intentó de nuevo. Nada. Me miró. Yo seguía pasando las páginas del periódico, leyendo las noticias locales con total tranquilidad. Don Eliseo, dijo, con voz quebrada, esa arrogancia de la noche anterior convertida en miedo puro. Algo pasa en la planta. Dice Beto que cerraron todo. ¿Usted sabe algo? ¿Usted conoce a los dueños del parque? Bajé el periódico lentamente. Me quité los lentes de lectura y los limpié con el pañuelo de mi bolsillo. Lo miré con la misma calma con la que se mira a un perro que ladra detrás de una reja. Sí, Fabricio. Conozco muy bien al dueño. Por favor, llámele. Tengo mercancía perecedera. Si no sale hoy me multan los gringos. Es mi contrato más grande. Tomé un sorbo de mi café. No puedo llamarle, Fabricio. ¿Por qué no? Gritó, desesperado. Usted es don Eliseo Montemayor. Todos le contestan el teléfono. No puedo llamarle, repetí suavemente, porque el dueño está desayunando frente a ti. Y el dueño decidió que hoy no se trabaja. El silencio volvió a la sala. Pero esta vez no era el silencio de la sumisión. Era el silencio del terror. Fabricio palideció. Se le cayó el teléfono de la mano. ¿Qué? Balbuceó. Pero la nave es mía. La empresa. La empresa era un juguete que te presté, dije poniéndome de pie. Y cuando los niños rompen las reglas y golpean a los demás, se les quitan los juguetes. Caminé hacia él. Se hizo pequeño en el sofá. Te doy 10 minutos para que te quites esa pijama ridícula. Vamos a ir a la oficina. No a la tuya. A la mía. Hay unos abogados que llevan esperándote desde las 7 de la mañana. Y créeme, la pérdida de la mercancía de mariscos es el menor de tus problemas. El trayecto a mi oficina fue silencioso. Fabricio iba en el asiento del copiloto de mi camioneta, mirando por la ventana como un niño regañado. Yo conducía despacio, disfrutando el paisaje de la sierra de Zapalinamé, Nevada. Al llegar al corporativo, no lo llevé a la sala de juntas bonita, la de vidrio y vista a la ciudad. Lo llevé al cuarto de guerra, una oficina interior, sin ventanas, llena de archiveros y olor a café viejo y papel moneda. Ahí nos esperaba el licenciado Gálvez. Gálvez no es un abogado de pleitos de barandilla. Es mi auditor fiscal y penalista desde hace 30 años. Un hombre que sonríe poco y cobra mucho. Tenía 3 carpetas gruesas sobre la mesa de caoba. Siéntate, Fabricio, ordené, señalando la silla de madera rígida frente al escritorio. Él se sentó, aflojándose la corbata. Intentó recuperar un poco de su compostura habitual. Mire, suegro, don Eliseo, empezó tartamudeando. Entiendo que esté molesto por lo de anoche. Se me pasó la mano, lo admito. El alcohol, el estrés de la empresa. Usted sabe cómo es esto. Pero cerrar la fábrica es una locura. Estamos perdiendo dinero los dos.
Me senté en mi sillón de piel, crucé las manos sobre el escritorio y miré a Gálvez. Licenciado, explíquele al joven la situación de su empresa. Gálvez abrió la primera carpeta. Sin decir una palabra, deslizó una hoja hacia Fabricio. Ese es el estado de cuenta de la tarjeta corporativa, dijo Gálvez con voz rasposa. Y estas son las transferencias a una cuenta en Panamá a nombre de Consultoría Fabricorp. Fabricio se puso blanco como el papel. Eso es estrategia fiscal, balbuceó. No, Fabricio, intervine yo suavemente. Eso se llama administración fraudulenta y desvío de recursos. Y como el dinero que desviaste provenía de créditos donde yo soy aval, técnicamente me estás robando a mí. Gálvez deslizó otro documento. Esta es una querella penal lista para presentarse ante la Fiscalía del Estado. Fraude equiparado por 4.5 millones de pesos. La pena va de 6 a 12 años de prisión, sin derecho a fianza por el monto y la agravante de abuso de confianza. Fabricio empezó a temblar. Las gotas de sudor frío le bajaban por la sien. Suegro, por favor, soy el padre de sus nietos. Exacto, dije, y por primera vez dejé que mi voz sonara dura, como piedra de río. Eres el padre de mis nietos. Y anoche, frente a ellos, golpeaste a su madre. ¿Crees que voy a permitir que un criminal violento y ladrón los críe? Me levanté y caminé hasta quedar detrás de él. Puse mis manos sobre el respaldo de su silla. Él se encogió. Tienes dos opciones, Fabricio. Y tienes exactamente 3 minutos para decidir. ¿Cuáles opciones? Preguntó con la voz quebrada. Opción A. El licenciado Gálvez presenta esta denuncia ahorita mismo. Mis guardias te retienen aquí hasta que llegue la ministerial. Te vas al penal de Saltillo. Te refundes ahí 10 años. Pierdes todo. Y mis nietos crecerán sabiendo que su padre está en la cárcel por ladrón. Hice una pausa para que el peso de la cárcel cayera sobre sus hombros. Opción B. Continué, poniendo otra carpeta frente a él. ¿Firmas esto? Fabricio miró el documento. ¿Qué es? Es un convenio de cesión de derechos y un divorcio voluntario, explicó Gálvez. Cedes el 100% de las acciones de la operadora logística a nombre de Regina como reparación del daño. Renuncias a la administración. Y aceptas el divorcio por incompatibilidad de caracteres, cediendo la custodia completa de los niños con un régimen de visitas supervisadas que yo aprobaré. ¿Me quieres dejar en la calle?, gritó Fabricio indignado. Esa empresa la levanté yo. Esa empresa la levantaste con mi dinero y la hundiste con tu estupidez, le corté en seco. Si firmas, no vas a la cárcel. Te vas de Saltillo hoy mismo. Te doy un cheque por 50.000 pesos para que tengas para el autobús y un hotel barato mientras buscas trabajo. Es más de lo que mereces. ¿50.000 pesos? Fabricio se rió, histérico. Muevo millones al mes. Movías, corregí. Ahora no mueves nada. El reloj corre, Fabricio. Gálvez, ¿tienes el número del fiscal en marcación rápida? Gálvez sacó su celular y desbloqueó la pantalla. Su dedo flotó sobre el botón de llamada. 2 minutos, Fabricio. El silencio en la oficina era absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de ese hombre que se creía un tiburón y terminó siendo un pez beta en una pecera rota. Fabricio miró la denuncia penal. Miró el convenio de divorcio. Pensó en la cárcel. Pensó en el frío, en las rejas, en perder su reputación social. Si firmo, ¿no me denuncian?, preguntó en un susurro. Tienes mi palabra, y mi palabra, a diferencia de la tuya, sí vale. Con la mano temblorosa, Fabricio tomó la pluma Montblanc que le ofreció Gálvez. Esa pluma costaba más que el cheque que le iba a dar. Firmó. 1, 2, 3 veces. Cuando terminó, Gálvez retiró los documentos rápidamente. «Lárgate», le dije. «¿Qué?» «Que te largues. Mis choferes te llevarán a tu casa a recoger una maleta. Tienes 1 hora para vaciar tu closet. Nada de cosas de valor que hayamos comprado nosotros, solo tu ropa, y te vas. Si te veo cerca de Regina o de los niños sin mi permiso, la opción A se reactiva automáticamente». Fabricio se levantó. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Caminó hacia la puerta, derrotado, encorvado. Antes de salir, se giró. «Usted siempre me odió, ¿verdad?»,
Nunca fui suficiente para su hija. Lo miré a los ojos, con pena, no con odio. No te odiaba, Fabricio, me dabas igual. Pero anoche, cuando levantaste la mano contra mi sangre, dejaste de existir para mí. Cierra la puerta al salir. 2 días después. Estoy en el porche de mi casa. El sol de la tarde empieza a caer sobre los viñedos secos del invierno. Tengo una taza de café en la mano. Adentro se escuchan risas. Regina está jugando lotería con sus hijos y mis otros nietos. Ya no tiene miedo en los ojos. Tiene tristeza, sí, el divorcio duele, pero es un dolor limpio, un dolor que sana. No el dolor del miedo constante a ser golpeada. La fábrica volvió a operar hoy. Puse a mi hijo Esteban a cargo temporalmente. Los empleados conservaron sus trabajos. Los proveedores recibieron sus pagos. El imperio no cayó. Simplemente cambió de manos. Manos limpias. El teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Gálvez. El sujeto cruzó la caseta hacia Monterrey hace 1 hora en un autobús comercial. Asunto concluido. Borré el mensaje. Muchos creen que la justicia es gritar, que es devolver el golpe, que es hacer un escándalo en redes sociales. Yo soy de otra época. Yo creo que la verdadera justicia es estratégica. Es saber que cuando tienes la verdad y los documentos en la mano, no necesitas levantar la voz. Solo necesitas saber qué hilo cortar para que la marioneta caiga. Di un sorbo a mi café. Estaba perfecto. El silencio volvió a mi casa. Y esta vez era un silencio de paz.